continuando con la programación orientada a objetos, la semana pasada vimos cómo, cuál era la filosofía, cuál era la teoría de la programación y cómo se componía una clase. Entonces decíamos que una clase estaba compuesta por atributos y por métodos, ¿de acuerdo? Y dijimos qué es lo que representa una clase. Y en general hay una dependencia de una clase abstracta, ¿sí? Que es la que representa un concepto, y a partir de allí nosotros vamos a crear nuestros propios objetos. Dijimos que cada propiedad, ¿sí? De una clase hay que instanciarle, hay que darle un valor. Por ejemplo, un color, hay que darle el color, la propiedad del color, rojo, verde, azul, lo que sea. Y en el método que representa las responsabilidades de la clase, le vamos a decir qué es lo que hace y con qué lo hace. Son las acciones que van a hacer. Entonces, directamente ahora el ejemplo que se les presenta es una representación de una clase con JavaScript. Lo habíamos dicho que nosotros en JavaScript, si bien no es un lenguaje que está propiamente para la programación orientada a objetos, porque hasta la fecha o hasta hace poco tiempo no cumplía con una de las condiciones principales, que es la del concepto de aplicar el concepto de herencia. Ahora en las últimas versiones sí se trae, sí la aplica. Entonces, vamos a ver cómo definimos una clase con código directamente. Entonces, una clase con código, lo que vamos a hacer es tratar de representar una entidad, ¿sí? Que va a ser el cliente de un banco. ¿Y qué es lo que tiene ese cliente de un banco? Tiene atributos, ¿sí? Algunos tienen un montón de atributos, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con los atributos que dicen nombre y saldo. Yo lo defino, atributo Juan Pérez, saldo X cantidad, ¿sí? Y las responsabilidades, o sea, qué es lo que qué van a hacer con ese cliente, qué cosa va a hacer. Y puede hacer dos acciones, puede depositar o puede extraer dinero. ¿De acuerdo? Fíjense que dice constructor. Inicializamos los atributos del objeto. El constructor es la función principal, ¿de acuerdo?, que tiene una clase. Es donde nosotros instanciamos o le asignamos valores a las propiedades y le definimos, creamos las propiedades concretamente del objeto y los métodos que las van a usar. Entonces, acto seguido, tenemos que tratar de hacer la implementación de los métodos, ¿sí? En el constructor, el nombre de la función, que es la función principal, ¿sí? Siempre lleva el mismo nombre de la clase. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder identificarlo. Y otro detalle más, siempre el constructor, el nombre de la función del constructor se escribe en mayúscula. ¿Está bien? La primera letra, obviamente. Y en esta función, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear los dos parámetros que va a recibir, ¿sí? Va a ser el nombre y el saldo, concretamente. ¿Cómo lo voy a escribir? Entre las llaves vamos a definir, ¿sí? los atributos. Y le decimos que el atributo nombre, ¿sí? Se define para esta clase nombre. Por eso dice, para esta clase, perdón. Entonces, por eso dice this, ¿sí? This hace referencia al objeto propio sobre el cual está parado. ¿Cuál sería el objeto? El objeto es cliente, ¿de acuerdo? Entonces, el término this, terminología general, hace referencia a este objeto. Puedo tener Profe, otras clases más. profe, disculpe, hay alumnos que quieren entrar. Si los podría aceptar.
Bueno, seguimos. Puedo definir otras clases, ¿sí? U otras funciones, y siempre voy a hacer referencia, voy a iniciar con this, ¿de acuerdo? Cuando inicialice los valores, los atributos, inclusive los métodos. ¿Qué es lo que le voy a decir? This va a hacer referencia a la clase sobre la cual se está creando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este caso definimos, ¿sí?, los atributos de nombre y de saldo. ¿Qué más? Los, los atributos para usar en los métodos, ¿de acuerdo? Depositar y extraer. En este momento le estoy diciendo que estos pertenecen, ¿sí?, a la clase a la que estamos trabajando. A continuación, ¿qué hacemos? Vamos a crear los métodos, concretamente el método depositar dinero. ¿Qué hago con el método depositar dinero? Como esto ya lo tengo creado, ¿sí?, tengo creado este atributo que pertenece al método, lo trato como si fuera un acumulador más, ¿de acuerdo? Voy a depositar dinero, entonces ingreso una variable que va a ser un parámetro que va a recibir la función, justamente esta, ¿de acuerdo? Y que se va a incrementar en este componente que va a ser el dentro del método. ¿Está bien? Bueno, hago lo mismo con extraer, ¿sí? En la función extraer voy a poner el saldo menos el parámetro dinero que le estoy ingresando. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá sale la explicación de que el nombre de la clase coincide con el nombre de la función principal que se está implementando, ¿sí?, que también se llama el constructor de la clase. Vamos a ver qué es lo que hace la función cliente. O sea, la función cliente, que era el constructor en general, ¿sí?, me está generando todo en la clase en sí, la está instanciando. ¿Sí? Entonces, como la función llegan todos los valores que se están inicializando con esta palabra, con la palabra this, ¿sí?, que decíamos pertenece al objeto. Bueno, la implementación de los métodos de la clase, que ya vimos cómo lo construimos, y ahora vemos cómo construimos el objeto, la clase totalmente programada dentro del código. Inicializamos con un script, ¿sí?, definimos la función, que es la definición de la clase. Yo le puedo poner acá un comentario que sea clase clientes, ¿sí?, y que en sí este es el constructor, ¿de acuerdo? Bueno, una vez definida la clase cliente con sus atributos y sus métodos, ¿sí?, todos estos métodos, estos dos métodos que están acá, ya puedo hacer uso de esa clase. Entonces, voy a crear una variable que se llama var cliente 1, y el cliente 1 voy a instanciar, ¿de acuerdo? New, acuérdense que con new nosotros creamos una instancia de la clase cliente con los parámetros, ¿sí?, que van a inicializar los atributos. Los dos atributos que inicializábamos primero era el nombre y el saldo. Entonces, con el nombre y el saldo, yo ya tengo cómo trabajar y poder generar resultados. Fíjense que lo único que se hace es con un document write, escribo lo que quiero que aparezca en pantalla y le estoy concatenando el nombre del objeto que nosotros generamos acá en cliente 1 con el atributo nombre. ¿De dónde salió el atributo nombre? De la clase, porque nosotros ya la tenemos instanciada, de acuerdo acá. Acá nosotros la instanciamos, por lo tanto ya tiene valores. Entonces,
cuando nosotros hacemos referencia a un atributo que queremos mostrar o queremos operar con él, que pertenece a una clase, que ya está creada y definida e instanciada, el objeto, ponemos el objeto primero, punto, y el nombre que queremos, el nombre del atributo que queremos mostrar u operar. Hacemos lo mismo con el saldo actual. ¿Está bien? Saldo actual del objeto cliente, punto, el atributo saldo. Luego, voy a invocar el método depositar. ¿Está bien? Y yo lo tengo acá. Método depositar. Invoco el método depositar ¿para qué? Con un valor que recibe el valor 120, con el parámetro dinero. ¿De acuerdo? Perfecto. Ejecuto el document, el método depositar, mediante esta instrucción. ¿Sí? Llamo al cliente, al objeto cliente, e invoco el saldo. ¿Está bien? Es lo que me está devolviendo. Bueno, hago una extracción, ¿sí? Invoco, llamo al objeto cliente 1 con el método extraer, con el parámetro que quiero trabajar. Para mostrarlo, sencillamente hago todo el string que necesite para aclarar y luego concateno el objeto cliente 1 con el método saldo. ¿Está bien? Método saldo va a ser siempre el resultado de este. ¿De acuerdo? Bueno. Van a ver que acá van a tener, con este sencillo ejemplo, les está mostrando de qué forma pueden ustedes trabajar con clases de una forma muy simple y una forma muy ordenada. Yo lo único que necesito hacer es cuando defino la clase, que acá le podría agregar una aclaración que sea que si bien esto es una función, como nosotros la conocemos, nosotros tendríamos que agregarle que es la clase clientes. Y la clase clientes está compuesta por estos atributos y por estos métodos. Si quiero hacer otra clase más, entonces crearía otra función, nombre de la clase ya no hace falta porque, puedo hacer el constructor, ¿no es cierto? Que es una función con el mismo criterio, crear sus atributos y crear los métodos, ¿de acuerdo? Y después llamarlos, llamarlos y ejecutarlos con los parámetros que nosotros le pasemos en cada uno de estas invocaciones que estamos haciendo. ¿Está bien? Bueno, fíjense, copien el programita, ejecútenlo ahora, grábenlo, lo ejecutan, fíjense que se les pueda pegar bien y para que vayan viendo cómo funciona. Cámbienle los parámetros para ver de qué forma se va ejecutando esto. Háganlo ahora y después traten de resolver el ejercicio de práctica, que lo escribí mal. Profe, Sí. entonces para crear otro, por ejemplo, un bar cliente 2, hay que crear otro nuevo constructor, otra nueva clase. O ya con esa misma clase de cliente ya funciona. Usas la misma clase. Se usa la misma clase. Usas la misma clase. Lo único que haces es, vos venís acá, ¿de acuerdo? Creás un cliente, un bar cliente 2 y Claro. lo instancias de esta forma. Pones cliente 2, new, la clase cliente, otro nombre, otro saldo, y después lo usas. Bien. Fíjense, por eso prueben con 2 o 3 clientes y van a ver cómo se va ejecutando. O sea, la clase la definen una sola vez, ¿de acuerdo? La clase que contiene justamente las propiedades y los métodos. Y después hacen uso de ellos directamente. Pruébenlo.